Hola mis amigos, quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz de volver a reencontrarnos y poder conectarnos a través de este medio. Gracias por estar viéndonos y también edificando sus vidas espirituales. Cada palabra que Dios nos inspira es para fortalecer nuestra vida espiritual y fortalecer nuestra fe en el Señor. Hoy quiero compartirte un tema bastante fascinante en la Biblia. Está basado en la historia de un personaje que inspira mucho nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, y fue de mucha influencia también en el mundo secular. Su nombre fue Daniel. Daniel llegó como un esclavo, como un deportado a Babilonia en los tiempos del rey de Nabucodonosor, pero se convirtió en un hombre con bastante influencia y bastante relevante, tanto en el imperio babilónico y posteriormente en el imperio medo-persa. La historia de Daniel es fascinante porque tiene experiencias conmovedoras, pero también desafiantes. Hoy quiero basarme en un episodio que encierra a la historia de este hombre, a Daniel, en el foso de los leones. Se recordará que cuando Daniel era un alto dignatario en el reino medo-persa, los súbditos, los que estaban debajo de Daniel, de pronto comenzaron a sentir envidia por el éxito que Daniel tenía cada día. Todo lo que hacía, todo lo que emprendía, este hombre se convertía en oro, como decimos. Era exitoso. Se convirtió en un amigo de bastante confianza del rey Darío. Por lo tanto, estas acciones despertaron odio, despertaron envidia en el corazón de sus compañeros. Por lo tanto, dice la historia que estos tramaron un plan maquiavélico, un plan diabólico, para llevarlo a Daniel a la sentencia máxima que existía en aquellos tiempos. Cualquiera que cometía un agravio contra el reino, un delito que no se podía juzgar ni condenar con penas menores, eran llevados a penas máximas, que era la pena de muerte, pero no una muerte instantánea, sino una muerte terrible, una muerte desastrosa. Y a Daniel le tendieron una trampa. Y Daniel cayó en la trampa, por así decirlo, aunque no fue que Daniel cayó de manera sorpresiva, sino que Daniel sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. El asunto era que le hicieron firmar al rey Darío un edicto, para que usted sepa un poquito de qué se trató esto. Un edicto real, en la cual decía que cada persona, cada ciudadano que vivía en el reino de Medo-Persa, tenía que rendirle culto al rey Darío. Durante 30 días nadie debería arrodillarse delante de cualquier dios, sino solamente delante del rey Darío. Darío, en su afán de autoproclamarse Dios, porque los reyes eran gente soberbia, gente que le gustaba el elogio, el halago, la autogloria. Le gustó al principio esta proposición que le hicieron y por lo tanto firmó el edicto real. Se olvidó de su amigo Daniel. Cuando Daniel leyó el edicto,
Daniel no le tomó por mucha importancia. Daniel tenía disciplinas que eran extraordinarias en su vida, disciplinas inquebrantables. Daniel leyó el edicto y al igual que todos los días, fue al altar a orar a su Dios. Y eso fue en la que cayó Daniel y fue llevado al foso de los leones. La Biblia dice que Daniel pasó una noche en el foso de los leones. La historia tradicional nos cuenta que estos leones, para poder cumplir con el propósito que querían esta gente que condenaba a este tipo de muerte a las personas, le hacían dejar de comer 3 días al león. 3 días los leones estaban en ayuno. Ellos querían asegurarse que Daniel terminase en esa condición caótica. Ellos querían burlarse de Daniel y vengarse de su éxito que éste tenía. Pero la palabra del Señor nos cuenta que al día siguiente Darío fue muy temprano al foso de los leones y le llamó con voz fuerte, con voz triste a la vez: Daniel, ¿estás vivo? El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Capaz esta convocatoria que el rey estaba haciendo a Daniel no tenía mucha esperanza. Darío posiblemente pensó que su amigo había terminado en las peores condiciones. Él había caído en la trampa, se dio cuenta demasiado tarde. La historia se registra en el libro de Daniel, capítulo 16, del versículo 16, capítulo 6, versos 16 al verso 20, para que usted lo pueda leer. Si usted está allí en casita o cuando puedas leerlo, este versículo de la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios dice que Daniel respondió al llamado de Darío. Rey Darío, estoy aquí. Mi Dios cerró la boca de los leones. Envió a sus ángeles para que cerrase la boca de los leones, porque yo no he hecho nada de malo. Ante él, ante el juicio de mi Dios, yo he sido hallado justo. Y en mi conciencia también sé que yo no he hecho nada de malo en contra tuya. Esto alegró el corazón de Daniel. Este es el fragmento de la historia en la cual yo me quiero centrar. ¿Por qué Daniel no fue atacado, no fue lastimado, no fue comido por los leones? ¿Por qué Daniel salió vivo de ese lugar terrible, peligroso, la cual era el corral de los leones hambrientos? ¿Qué tenía Daniel? La respuesta es sencilla, es puntual. La respuesta ante esta pregunta es que Daniel tenía el respaldo de Dios. Muchas veces, mis amigos queridos, vamos a tener que ser sometidos por el enemigo a cualquier foso de leones. Hoy quiero hacer una interpretación desde el punto de vista espiritual. ¿Qué foso de leones encontramos en la vida? Posiblemente leones de enfermedad, leones de deuda, foso de leones de deuda, de problemas, de dificultades, de tentaciones, de circunstancias adversas. La pregunta es: ¿cómo puedo salir vivo de ese foso de los leones? Muchos de nuestros amigos, compañeros de milicia, posiblemente fueron sometidos a fosos de leones de los cuales no pudieron salir vivos. Los leones lo devoraron.
Los leones lo mataron, hablando en términos espirituales. Lo devoraron y los alejaron de Dios. Hoy están muertos espiritualmente. ¿Qué sucedió? La respuesta es que estos hombres le faltó algo muy importante, y ese algo fue el respaldo de Dios. Daniel tenía el respaldo de Dios, pero quiero resaltar esto. ¿Cómo obtuvo Daniel el respaldo de Dios en su vida? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para tener ese respaldo de Dios en nuestra vida, al igual que Daniel? Daniel hizo 3 cosas importantes. Número 1, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios que Daniel era un hombre fiel. La fidelidad es un principio fundamental. Dios no respalda a hombres o a gente que no practica la fidelidad. Dios ama la fidelidad. La Biblia dice que debemos ser fieles hasta la muerte para recibir el premio que Él tiene preparado para nosotros. La palabra del Señor dice que el fiel recibirá confianza de su amo. El fiel recibirá recompensas. Daniel fue un hombre fiel. Pero también Daniel tuvo algo muy importante. Daniel tuvo comunión con Dios. Para tener ese respaldo de Dios y salir vivos del foso de los leones, necesitamos mantener una comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. El versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel dice que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, entonces Dios está comprometido también en respaldarnos de los peligros que el enemigo pueda atentar en nuestra contra. El Salmo 91 dice claramente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí están todos los beneficios de aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Y número 3, la Biblia dice que Daniel tuvo constancia. El rey Darío mismo dijo: Daniel, tú que le sirves a tu Dios constantemente, te podrá librar de la boca de los leones. Al siguiente día, este mismo rey replicó diciendo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Daniel era un hombre constante, era un hombre perseverante, y eso lo llevó a que pudiera tener el respaldo de Dios en su vida. Déjame decirte, Dios quiere darte su respaldo a ti también, pero necesitas desarrollar 3 principios, 3 disciplinas importantes en tu vida: fidelidad, comunión y constancia. Y si eso hacemos, entonces la misma experiencia que obtuvo Daniel lo vamos a experimentar también nosotros. El enemigo tratará de destruirnos, tratará de sentenciarnos al foso de los leones, pero no podrá cumplir sus propósitos, porque el respaldo de nuestro Dios estará a nuestro favor. Dios te bendiga donde quiera que tú estés.